Continuamos con la práctica de resolución de ecuaciones no lineales 2. En este caso nos centraremos en el método de la secante. Este método es similar al de regula falsi y la diferencia es que aquí no habrá que usar Bolzano, es decir, no tendremos que decidir qué intervalo contiene a la raíz para seguir aplicando el método. En el método de la secante será diferente. Lo importante que hemos de tener en cuenta es que el método de la secante no siempre converge. Eso es muy importante, no siempre converge. Tenemos que considerar unos valores o un intervalo inicial pequeño. Yo recomiendo que tenga una longitud de 0,5 máximo para procurar que el método de la secante converja, ¿vale? A veces las restricciones tienen que ser más fuertes, pero en general para nosotros, con que la longitud del intervalo donde aplicaremos el método de la secante tenga una longitud de 1, 0,5 o algo menos, nos convergerá. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver cómo funciona el método de la secante. Si yo pinto por aquí mi situación, por ejemplo, puedo pintar el método de la secante para una función f de este estilo. Esta es la f que hace f de x igual a 0, aquí está su raíz. El intervalo donde voy a estudiar, donde voy a aplicar el método de la secante, puedo suponer que sea, por ejemplo, así, aquí está la A, aquí está f de A, y por ejemplo, que aquí esté B a una altura de imagen f de B. De acuerdo, pues para este método de la secante, como ya comentaba, no hay que ir tomando decisiones. El método va a converger a la raíz y aquí cambiamos un poco la notación. En lugar de considerando un A y B, A0, B0, A1, B1, A2, B2 intervalos, vamos a considerar como si fuese una sucesión de puntos. Por ejemplo, este es el valor x sub 0, este es el valor x sub 1. Y la siguiente aproximación que calculemos será el valor x sub 2, la siguiente será un valor x sub 3, la siguiente será x sub 4, etcétera, etcétera. Así que el parecido que tiene con el método de regula falsi es que comenzamos considerando los extremos del intervalo como las primeras aproximaciones, es decir, como x sub 0 y x sub 1. Así que construimos la recta que une las imágenes. Se me ha quedado un poco alta. Esta recta corta aquí al eje X, al eje de abscisas. Este será la aproximación x sub 2. Y lo voy a poner por arriba. Y aquí no me importa pensar en qué intervalo está la raíz. No, 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 no. Si este es x sub 2, calcula su imagen. Este es f de x sub 2. Y con los valores anteriores, con los dos anteriores, vuelve a construir su recta tangente, su recta secante. Es decir, ya descarta, se olvida del valor x0 y considera el x2 y el x1 y construye la recta que une x2, las imágenes entre x2 y x1. En este caso sería esta recta. Obtengo una aproximación x3. En la siguiente iteración calcula su imagen. Aquí está f de x3 y me olvido de x1
Y ahora considero x2 y x3 y la recta que les une. En este caso, la recta que les une sería esta, y aquí obtengo mi siguiente aproximación, x sub 4. X sub 4 tiene imagen f de x sub 4, y ahora me olvido de x2 y construyo la recta para la siguiente iteración que une x3 y x4. Las imágenes de x3 y x4. A ver si me sale un poco recta. Bueno, aproximadamente, ¿vale? Y aquí está x5. ¿Os dais cuenta como cada vez me voy aproximando más a mi raíz y no he tenido que pararme a pensar dónde estaba el intervalo? ¿Dónde estaba la raíz? ¿En qué intervalo? ¿En el que toma x2 y no sé qué? No, 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 no. Aquí simplemente tomo unos valores iniciales. Normalmente considero los extremos del intervalo como los dos valores iniciales y comienzo a construir mi aproximaciones en diversas iteraciones. La x2 como la recta que une, el punto x3 sale de la que une x2 y x1, el punto x4 sale de la que une x2 y x3, el punto x5 sale de la que une x3 y x4, etcétera, etcétera, etcétera. Y converge a la raíz, ¿vale? Tened en cuenta que no siempre tiene por qué converger, pero si tomo un intervalo de amplitud pequeña, normalmente convergerá. Y vamos a ver cómo es mensaje. ¿De acuerdo? Aquí está la explicación para este ejemplo. F de x dada así. Esta función tiene una raíz en el intervalo 2, 5. Esto ya lo sé tras haber aplicado la etapa de localización de raíces y, como os comentaba, tengo que construir las rectas. En este caso, esta es mi f, aquí está el valor de x0 y x1, y voy a construir la secante que pasa por las imágenes f de x0 y f de x1. Eso me da el valor x0, x1, pues obtendré el valor x2. Por aquí está. He construido la recta secante, aquí está el valor x2. Ahora me olvido del x0 y construyo la recta secante que pasa por las imágenes de f de x2 y f de x1. Aquí está. Y aquí me ha salido la siguiente aproximación, x sub 3. Para calcular x4 considero f de x3 y f de x2 y construyo la secante. Fijaros ya, fijaros, parecía que se estaba yendo, pero ha vuelto, ¿de acuerdo? Va a ir, en este caso va a ir haciendo así hasta acercarse a la raíz, porque la pendiente es muy inclinada. Y bueno, aquí tengo mi siguiente x4, entonces para calcular x5, ya sabéis, considera x3, x4, construye la imagen, la recta de una. Entonces, ya sabéis cómo funciona el método de la secante. Y el principal problema, como os comentaba, será la no convergencia. Procurad considerar un intervalo de amplitud pequeña. Entonces, en una aproximación, en una iteración x sub k, se van tomando los valores. Normalmente se toma el x sub 0 y el x sub 1 que cumplan esto que está puesto aquí, los valores de sus imágenes. Los valores absolutos de sus imágenes deben de cumplir esto, ¿vale? Normalmente esto me da un buen punto de partida. Os lo digo para que cuando tengáis que decidir en el intervalo AB quién es x1 y x2, consideréis estos puntos.
esta condición. Y al igual que antes, para el método de las reglas falsi, os daba la ecuación de donde cortaba la recta al eje de abscisa, en este caso la fórmula es esta. Este es el punto de corte, con esta fórmula es como se van obteniendo las aproximaciones. El método de la secante está definido aquí en nuestra práctica. ¿Veis? Secante lo he llamado, de nuevo vuelvo a darle la función f, el intervalo AB, el número máximo de iteraciones y mi tolerancia. Lo voy a ejecutar y vamos a aplicarle un ejemplo. El mismo ejemplo que usé para regula falsi. Calcula el valor de raíz de 2 con una tolerancia estimada de 10 elevado a menos 5, utilizando la secante. Ya sabéis, consideré f de x igual a x al cuadrado menos 2 porque su raíz es raíz de 2 y así puedo usar el método de la secante para aproximarlo. Y uso el método secante de f en el intervalo 0,2, 50 iteraciones como máximo, de 10 elevado a menos 5. La tolerancia, y cuando lo evalúo, no me lo muestra. Bueno, que esto se ha quedado un poco pillado. A ver. Aquí está. Daos cuenta que el método de la secante ha necesitado solo 6 iteraciones para darnos la aproximación del raíz de 2 deseada, cuando antes en el método del regula falsi este mismo ejemplo necesitó 9 iteraciones, así que el método de la secante es más rápido que el método del regula falsi, su convergencia es mayor. Aquí hay otro ejemplo que vamos a calcular una solución de la ecuación coseno de x igual a x en el intervalo menos pi, pi, con una precisión de 12 decimales y quiere aplicar el regula falsi y el método de la secante. Daos cuenta que si la ecuación es coseno de x igual a x, la función f de x igual a 0 que yo voy a aplicar, a la que yo le voy a aplicar los métodos, será coseno de x menos x o x menos coseno de x, ¿vale? Pero daos cuenta y transformar la ecuación a la forma adecuada. Así pues considero g de x coseno de x menos x y voy a aplicar regula falsi, daos cuenta a g entre menos pi y pi, lo he puesto aproximado numéricamente para que no se quede pensando mucho tiempo, ya sabéis, para que no use todos los decimales de pi, que se queda un poco colgado, máximo de iteraciones 50 y como quería una precisión de 12 decimales, que tenga una tolerancia de 10 elevado a menos 12. Lo mismo para la secante. Y aquí están los resultados. 12 iteraciones del método de la regula falsi y su aproximación con 12 decimales. Y son 9 iteraciones del método de la secante y su aproximación con 12 decimales. Como veis, y como deducimos ya por el ejemplo anterior, el método de la secante converge rápidamente, más rápidamente que el método de regula falsi. El problema, recordad, es que no siempre converge.